Hey, bienvenidos, ¿cómo están otra vez? Muchas gracias por escucharme, por estar todos aquí. Nos encontramos una vez más en este pequeño podcast, si lo podemos llamar así. Yo creo que sí, porque ya excedí la hora en el episodio pasado. Por cierto, si lo viste, te agradezco mucho ese podcast, lo hice con mucho cariño, aunque tuvo fallas de audio como todo cuando empieza, pues empieza a tener estas fallas de producción. En este caso la producción soy yo y fue mi error. Entonces, pues muchas gracias. Espero, por favor, si no lo han visto, dense una vuelta por allá. Es un podcast, como te comento, es un podcast personal. Aún así, no quise dejar de resaltar las lecciones que aprendí a lo largo de 10 años, estando tanto en el punto de vista de ser un empleado, el pasar por ser un emprendedor y querer hacer dinero rápido, la impaciencia, el cómo aprender a ser alumno o estar en hacer las paces con la fase de querer ser un alumno, te permite llegar a ser un buen líder. Entonces, todo ese tipo de cosas y ese conocimiento lo puedes encontrar en esa 50 minutos, alrededor de 40 minutos de lo que estuvimos platicando por allá en ese día. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a entrar a lo que de verdad me atañe, que es una nueva edición, un nuevo problema a resolver. Y este es bastante importante porque recientemente tuve una llamada de asesoría para calcular presupuestos y demás para la estrategia de marketing. Y esta es la historia perfecta o el perfecto ejemplo de saber que pues no vas por buen camino si estás teniendo unas ganas de crecimiento, meterte en este mundo, pese a que seas una persona que ya tiene mucha experiencia dentro del campo, por ejemplo, de productores, ¿no? Que generalmente son personas que tienen una empresa con fábrica y todo, y pues, que se están dando cuenta ya un poquito tarde, pero no es del todo tarde, de que todo necesita estar ya ahorita con una presencia digital. Entonces, te voy a contar esto y para eso lo estuve apuntando porque quise ver cómo iba la narrativa. Entonces, ¿qué es lo primero que identifiqué en esta llamada? Lo primero que identifiqué es que no tienen un CRM como tal y todo lo usan en Excel. Aunque para las personas que van iniciando, sí es un buen punto de partida. No me malinterpretes, un buen Excel y una buena automatización del CRM conforme va ¿cómo se llama? El proceso de tu venta está bien para empezar. Inclusive puede llegar a ser gratis con un Google Sheets. Pero ya cuando tienes un nivel así, ya es importante que empieces a considerar una herramienta como un CRM. ¿Por qué? Porque te permite organizarlo más y si tienes la bondad de, por ejemplo, tener una automatización a través de tu CRM, pues eso inclusive muchísimo más porque ya hay herramientas de inteligencia artificial. Que por cierto, si te interesa hacer todo ese tipo de tecnologías, suena como que un chino y dices, no mames, ¿cómo lo vas a poder lograr? Pues sí, sí se puede. Y afortunadamente es un servicio que acá cuento como parte de todo lo que, de mi gama de servicios es uno. Entonces, si te interesa, por favor, o déjame un comentario o mándame un mensaje. Ya sabes que estoy en todas las redes sociales como el de las páginas web. Ahí me encuentras en Facebook y en TikTok y en Instagram. Entonces, mándame un mensajito por ahí. También te lo puedo contestar con mucho gusto para que solicites esto. Nada más dime la palabra automatización y con mucho gusto me pongo a platicar contigo sobre cómo podemos proceder. Y en una llamada de 30 minutos más o menos identificamos cuáles son tus necesidades y si es de verdad lo que necesitas para este, tu proceso de automatización, qué es lo que necesita tu proceso de automatización. Pero bueno, entonces estamos en el punto de que no usan un CRM y tienen un Excel. Eso es un síntoma muy grave para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tampoco te permite, que es el segundo punto, no tienen una tasa de conversión. Hablan y hablan y hablan y tal vez inclusive pagan porque les den una base de datos, lo cual es ético, no es ético, no me voy a poner a discutir con eso. Digo, al final de cuentas son cosas que existen ahí en el mercado. Yo sé que pues, hay cosas con las que no se debe de jugar, como la sensibilidad de la información, que actualmente pues, es un problema constante en México, pero
Al final de cuentas, quiero que eso es muy importante, que si tú tienes tus leads, ya los trabajaste, por ejemplo, en redes sociales, etcétera, y no tienes esta idea de qué es lo que está pasando, eh, pues no, no vas a tener no vas a saber ni cuánto tienes que invertir, ni cuánto te está costando ese lead, ni cuánto tu porcentaje de bateo. Y ese porcentaje de bateo obviamente te va a decir, puta, pues necesito mejorar inclusive mi técnica de ventas o mi proceso de ventas. La otra también que es muy sencilla y eso también me queda bastante claro, justo que viene concatenado a lo anterior, que es que no saben cuánto quieren ganar. Dicen, pues quiero un 15%, pues sí, pero que ese 15% sostenido a lo largo de cuánto tiempo, etcétera. Entonces es muy complicado el entender este tipo de negocios que no van con una meta clara y explica la falta de números, ¿no? De sectores, de servicios y la cuestión del por qué no han invertido tanto en marketing, ¿no? También otra bien importante es que no hay una meta clara, que justamente es cuánto quieres ganar y otra cosa también es cuántas personas puedo llegar a generar una recompra, cuál es no quiero que me llamen tanto tiempo, no quiero que, porque también la atención al cliente pues cuesta dinero, ¿no? O sea, es tu tiempo y el tiempo es dinero. Entonces, eso también es bien importante. El otro punto que es también importante es que lo que les decía anteriormente, que era lo de cuánto les cuesta un cliente. ¿Cómo vas a determinar cuánto te cuesta un cliente? Eso es relativamente sencillo si sabes, por ejemplo, cuántas personas convertiste. Si, por ejemplo, tienes un ticket de 10, digo, más bien, si tienes un porcentaje del 10% y ese 10% representan 10 personas a los cuales les vendiste tu producto, entonces ese producto entre los gastos de marketing, ese ticket entre los gastos de marketing es lo que te debe de dar el costo de adquisición de tu cliente. Y ese costo de adquisición de tu cliente no debe de superar del 30% de lo que te cuesta en general un lead de tu producto como tal. Pero solo si eres un producto. Si eres un servicio que necesita constante seguimiento, constante recompra, como una suscripción, por ejemplo, puedes llegar a tener que por ejemplo, la primera consulta en un doctor que te cuesta, no sé, te cuesta 900 pesos, pero el lead te costó 500 pesos. Pero es una persona que va a llegar a la consulta y que va a solicitar un servicio, no sé, por ejemplo, de endodoncia. Pues sí te conviene porque al final de cuentas lo de menos fue la cita que te hiciera para hacer el análisis, sino que también ahora ya pudiste tener un cliente que necesita esta endodoncia. Y la endodoncia obviamente no es de 700 pesos, es de muchísimo más, oscila entre no sé, bueno, ya los dentistas me dirán en cuánto oscila dependiendo también de sus costos. Pero eso se llama hacer números y eso también se llama el costo de vida bueno, el valor de la vida de un cliente, el Customer Life Value, que se le conoce como por sus siglas en inglés, pero es básicamente eso. Entonces el siguiente problema que también detecté es que no tienen idea de cuál es su diferenciador. Claro, yo sé que cuando estamos hablando de productores o de industrias, generalmente estas personas compiten mucho por el precio y es una pelea encarnizada en cuanto a ver quién consigue el mejor cliente y a ver cuándo no se va y lo tienes que tratar muy bien. Y es verdad, o sea, sí se necesita hacer eso y es parte de estar dedicado a una empresa. Pues ya posteriormente estaremos hablando de lo que es lo que significa la economía de la experiencia y cómo estos servicios pues llegan a ser muy buenos, pero para gente que ya tiene un ecosistema más grande. Y que por cierto, si quieren adelantarse eso, los invito a que lean dos libros bien importantes, que es el The Experience Economy de Joe Pine, buenísimo, habla del cómo establecer precios, habla del cómo mantener la experiencia, habla del cómo funciona todo esto y cómo los bienes dados o los famosos commodities
ya son inclusive servicios, ¿no? O sea, ya no nada más es una aplicación o el servicio, más bien la experiencia de la aplicación de un chofer, sino que ya, por ejemplo, en Uber ya es un bien dado, ya se funciona como taxi y los taxis también están sufriendo porque ya es un servicio que se plantea como dado. Entonces empieza a haber un océano rojo, citando también a The Blue Ocean Strategy del libro, ¿no? Entonces es un gran libro. Y otro también que necesitan ver se llama What's Your Digital Business Model? No recuerdo el autor y creo que no lo tengo por aquí, pero también es un gran libro porque te ayuda a determinar en qué tipo de cuadrante estás dentro de la economía o ser un autoempleado, emprendedor, inversor o desarrollador de ecosistemas. Que obviamente pues es una carrera larga, pero no imposible. Así que pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces son esos dos libros que te recomiendo muy ampliamente. Entonces vamos al siguiente punto que es, no hay no hay estrategia comercial real, aunque haya alguien con ese título. Y tal, voy a pisar unos callos aquí, eh, pero pues es la verdad. O sea, mira, yo no vengo aquí tal vez no a caerte bien, sino a decirte las cosas que necesitas. Tal vez bromaré mucho, pero sí tienes que tomar en cuenta que pues, una estrategia comercial incluye tomar las riendas y saber qué exigirle por ejemplo, a los vendedores. Si los vendedores no saben cómo dirigirse, pues ni modo. O sea, también no tener un plan es un plan en sí mismo y ese es el plan perfecto para el fracaso. Entonces es muy peligroso el que ya te llega esto y no tienes todo lo anterior. Entonces, pues si necesitas una estrategia comercial, puedes solicitar ayuda. Y de hecho no hay ningún problema en que tú llegas y digas, puta, pues es que yo no sabía nada, yo era alguien de ventas y ahora soy líder comercial, pero ¿qué chingados hago, no? Solamente lo vi porque estaba la vacante ahí y me tomaron como en cuenta experiencia. Entonces ese es el momento perfecto, inclusive antes, muchísimo antes de que pase eso, de que empieces a educarte en este tipo de cosas. No solamente en las metas, las tasas de conversiones, el costo de vida de un cliente y el valor de vida de un cliente, porque también es importante, cómo hacer una proyección, cómo hacer ganar. Todo eso es bien importante que lo tengas, porque si no lo tienes, puedes estar jugándote uno, tu empleo y dos, también estar perdiendo oportunidades muy buenas. Entonces, no lo eches en saco roto, de verdad te lo digo con todo el cariño del mundo si se puede, pero si no sabes, no pasa nada, al contrario, es mejor que digas no sé, a que digas yo lo hago y a ver cómo lo hago y salimos a flote y yo nada más exijo que se venda más, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de esa situación. Entonces el siguiente punto que también es importante es la cuestión de que a veces no hay un presupuesto de inversión en marketing, ya sea que sea una inversión en marketing de la que tú quieras, no hay necesidad de que sea digital, sino por ejemplo hay empresas que invierten en muestras, hay personas que tienen brochures, hay empresas que también tienen diferentes tipos de margen y eso también lo tienes que empezar a medir, porque si no, por ejemplo, si vas y se lo entregas a 10 personas y de esas 10 personas, ¿cuánto te salió? La vuelta, la gasolina, puedes hacerlo en línea, puedes hacerlo por llamada, etc. O sea, todo ese tipo de gastos que es para adquirir un cliente, eso es bien importante para poder generar un presupuesto de marketing y saber exigirlo con números. Yo sé que hay veces en que las finanzas de ciertas empresas no es del todo eh, pues sí, o sea, no son del todo óptimas para poder estar realizando muchas estrategias, activaciones, yendo a, a expos. Entonces, porque pues, tampoco los stands son caros, son baratos, perdón. Entonces, hay que empezar a medir ese tipo de presupuestos. Igual, ahora, si a ti te interesa que empecemos a hacer un presupuesto con base en estos números y te ayude a sacar estos números, igual lo mismo, mándame un mensaje en las redes, ya sabes, el de las páginas web. Igual lo mismo, en 30 minutos
te saco un diagnóstico, te ayuda a determinar tus números. Igual si no los tienes, empiézalos a hacer y empieza a observar cuál es tu tasa de conversión. La tasa de conversión es cuántas personas te preguntan por tu producto versus cuántas personas conviertes. Y esa es tu tasa de conversión. Ya nada más tienes que saber por ejemplo, si te llegaron 20 llamadas y tú cerraste nada más dos, tu porcentaje de conversión es del 10%. Entonces, lo puedes sacar así y ya con eso podemos empezar a sacar tu presupuesto de publicidad para hacer una proyección un poquito más grande. Y una vez que tú que tú te tomas el tiempo de hacer estos números conmigo, tenemos otra llamada de 15 minutos donde te explico y te entrego un tabulador para que tú vayas empezando a determinar estos números y empezar a ingresarles costos. Así que ya sabes, mándame un mensajito por allá y nos ponemos en contacto. Ahora, pasando todo esto, déjame decirte algo bien importante, ¿no? Que es, si tú ya te identificaste con alguno de estos puntos, por favor, vuelve a analizar lo que estás haciendo y te voy a comentar ciertas acciones que puedes hacer el día de hoy para poder modificar todos estos errores, ¿no? Entonces, primero vamos al diagnóstico, que es, no mides tu éxito, eh, no sabes cómo medir tu éxito, solamente lo facturas. Y dos, no tienes metas claras y una estructura de seguimiento, un servicio postventa, un servicio de seguimiento, porque muchas veces en el seguimiento es donde está el dinero también. No saber cuánto te cuesta un cliente, querer vender sin tener un diferenciador real, pensar que marketing lo arregla todo cuando tus procesos de atrás en realidad no son del todo óptimos, entonces también tienes que hacer un análisis de ese estilo y obviamente pues no tener control de presupuestos porque también puede que ahí se esté fugando muchísimo dinero y no te estés dando cuenta. Digo, al final de cuentas sí hay personas que no obran del todo bien y aprovechan este desconocimiento y se, y se aprovechan del mismo, ¿no? Eso me hace recordar una vez, te voy a contar un caso de un gran amigo que me contó, saludos si estás viendo esto, me comentó un día que conocía a una persona que tenía eh, un puesto de hamburguesas. Entonces, en este puesto de hamburguesas, imagínate, ¿no? O sea, creo que le pagaba, no me acuerdo cuántos pesos al día, más sus comidas, que eran, podía agarrar o dos hamburguesas de las que vendía ahí, o pedir comida y de lo que valían las dos hamburguesas, creo que eran como 120 pesos, 120 pesos de comida. Entonces, ¿qué hacía? Y esto es algo que solo lo puedo decir, es ingenio mexicano. O sea, de verdad que es ingenio mexicano y de verdad que si lo usamos para cosas que de verdad cambien el mundo va a ser otro pedo. Literal podríamos ser otro pedo. ¿Qué era lo que hacía este carnal? Fíjate que cuando aplastaban las hamburguesitas, obviamente pues tienen un diámetro y tenía ciertas imperfecciones. Entonces lo que hacía este señor es que con un molde de metal cortaba las hamburguesas, bueno, la pieza de la hamburguesa, y obviamente había un sobrante. Ese sobrante lo iba recolectando, lo iba recolecte, hasta que juntaba, obviamente, no sé qué te gustan, unas 6 7 hamburguesas por día. Y ya lo único que hacía pues era volver a venderlas. Y obviamente pues ahí estaba con la cuestión de la comida, pues se compraba se compraba un set de bollos, bueno, un paquete de bollos para hacer las hamburguesas y pues obviamente pues la lechuga, los jalapeños y todo eso pues no se pueden medir. Entonces pues aprovechaba de eso y ya sacaba un extra, ¿no? Entonces, acción que a mí si me hubiera dicho que jefe, pues fíjese que encontré esta forma de hacer esto, pues decía, no mames, o sea, pues dale y eso que vendas extra, si lo vendes en el día, dátelo, carnal, ¿no? Entonces, pues obviamente todo este tiempo pues pasó desapercibido y de repente pues de un momento a otro, imagínate, si todos los días se venden hamburguesas en ese carrito, pues cuánto hacía, ¿no? Este carnal.
Y de un momento a otro le empezó a ir bien, le fue bien, le fue bien, le fue bien, hasta que de repente, obviamente no fue discreto en la cuestión del que empezaba a ganar más dinero y cambió de carro y dijo, pues oye, pues este güey es un hamburguesero, ¿de dónde lo está sacando? Y hasta que el dueño de los puestos de hamburguesas se dio cuenta y dijo, ah, ok, bueno, pues digo, mira, me da mucha pena, pero pues te voy a tener que dar las gracias. Y en cierto punto tiene un matiz agridulce, ¿no? O sea, la mala onda, pues de que, puta, pues me estuviste robando y empezaste a hacer un negocio de eso, de robo, que viene a partir del robo. Este, y, y luego, pues también la parte buena, pues es que esa persona pudo, gracias a su robo, por así decirlo, pues tuvo la oportunidad de hacer otro carrito y así empezar el ciclo otra vez, pero pues no sabemos si que la persona que sigue va a hacer lo mismo. Y es un ciclo de nunca acabar. Entonces, pues así como hay ese tipo de personas en un puesto de hamburguesas, imagínate en una empresa donde no hay un control como tal, ¿no? Ahora, no te digo que quieras controlar todo y que no le des nada a tus vendedores, porque tampoco se trata de eso, cabrón. O sea, no lo lleves a un extremo de que quieras, no quiero que nada me robe, nada, pues no mames. O sea, por ejemplo, igual, otro caso, bien diferente. Otra persona que se encarga de construir, que tiene una empresa de construcción, llevan la carpeta. La carpeta es el chapopote, creo que se le dice más comúnmente, que es para que sirve para pavimentar, bueno, para emparejar todo el camino y que todo quede bien. Entonces, antes de eso se necesita hacer como pruebas y toda la emulsión y todo esto puede servirle a determinadas personas para poder pavimentar que su calle o su entrada, no sé si hay algún bachecillo por ahí, la gente se los compra y lo dice. Entonces, lo que hizo inteligentemente este señor que se dedica a esta parte de la construcción, lo que hizo, le dijo, mira, a mí me sale más caro llevarme el producto que ya tenemos allá, porque por parte de las pruebas y todo eso. Si te sobró, cabrón, o de las pruebas que hiciste también te sobró, güey, busca, colócalo y de ese dinero se lo reparten entre todos los trabajadores y a los trabajadores quieres que me los lleves a comer bien, que los mantengas chingón, que les des su comida por la obra y lo que sobre te lo quedas tu carnal. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese empleado ya le duró casi 20 años. Entonces, nada más con ese sencillo cambio de actitud y obviamente si tú eres una persona que te puedes dar cuenta de ese tipo de ideas y de negocio, pues al final de cuentas eso ya estaba presupuestado. Entonces tú ya cobraste por eso, pues el sobrante, ¿quién te lo va a comprar? ¿No? Es el mismo caso de las zanahorias, ¿no? Que es las zanahorias cortadas, pues ¿qué hacen? Pues mejor les dan la forma y hacen las baby carrots. Simple y sencillamente nada más es cuestión de observar. Entonces, ya con todo este pinche choro que te aventé, ¿qué sí deberías de hacer para antes de empezar a pensar con el marketing? Lo mínimo lo que necesitas es un CRM. ¿No puedes invertir en uno? Va, perfecto. Aquí te va una herramienta perfectísima que puedes usar. Uno es Airtable. También puedes usar Notion y también puedes usar Monday. Digo, es una aplicación un poquito más destinada para gestión de proyectos, pero también puede funcionar bastante bien. Entonces, con esas tres herramientas, al principio son gratis, ya después puedes considerar comprarla, pero pues no es tan necesario. Creo que, y Notion, ya en la experiencia personal, no tengo ninguna afiliación ni nada, pero a mí sí me ha servido mucho en la cuestión de hacer un dashboard para mantener la visión general de este caso la agencia. Me ha funcionado bastante bien y no he tenido que inclusive actualizar al plan de $9, que pues en realidad es nada, ¿no? Y eso, y también tiene ciertas bondades para las automatizaciones, que también sirve bastante por si quieres para los clientes de nuevo ingreso. Entonces funciona muy bien. Ahora, el segundo punto es un control semanal de leads versus ventas. Eso también es bien importante. ¿Cuántos leads tuvieron? ¿Cuántas ventas hicieron? Y hay muchas personas que están en ventas. Inclusive he llegado a platicar con una amiga que dice, pues es que la gente, las personas, la empresa contrata gente que no sabe de ventas
Y obviamente cuando tú llegas a preguntarles cuántas personas convertiste, llega a ser un número muy incómodo. Pero, pues bueno, o sea, al final de cuentas números son números y los números te llevan a exigir un poquito más de ti mismo, pues qué mejor. Y hay personas que no aguantan eso y está bien, o sea, no es para todos. O sea, sabemos que las ventas no son para todos, entonces es una situación un poquito difícil, pero así es la vida y si no quieres meterla, pues hay otros lugares donde sí puedes estar, donde no necesitas estar vendiendo y solamente necesitas estar operando. Puedes estar muy bien de ese lado sin sentirte presionado. Yo sé que las comisiones pueden llegar a ser buenas, entonces si te gustan las comisiones, pues hay que chingarle, cabrón, ¿no? Así de sencillo. Y otra, y esto también se me pasó decirles, pero si no tienes un control de tu ticket promedio, porque dices, no, pues es que hay clientes que me mandan de 10,000 pesos a 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, pues sí, cabrón, pero ¿cuál es la media? Ese es el ticket promedio. El ticket promedio es de entre toda tu gama de abanicos, de abanico de opciones de tus servicios o productos, lo sacas y haces una sumatoria de todo eso, cuánto es, y lo divides entre la totalidad de tus productos. Y ese es tu ticket promedio. Ya se acabó, no pasa absolutamente nada. Es un estimado, no es a huevo que funcione así para todos. Si lo divides por ramas, como por ejemplo en el sector agrícola, si lo divides también por el sector de industria, como puede ser el calzado, el calzado para trabajo, lo puedes dividir también así, el calzado de moda, etcétera. Entonces tienes diferentes apartados y ya sabes, o sea, el ticket promedio del calzado de moda es tanto, el ticket promedio de calzado de trabajador es tanto. Entonces vas a saber cómo vas a empezar a implementar este tipo de números. Y es relativamente sencillo y se saca básicamente de una hora si todavía no eres tan grande. Y la meta clara de los ingresos. ¿Cuánto quieres generar? ¿Con cuánto la libras y cuánto quieres mantener sostenido? ¿No? Eso es también bien importante. Ahora, el otro punto, el siguiente punto es saber cuánto cuesta un cliente. Bien importante, ¿cuál es tu costo de adquisición de cliente? Si no lo sabes, no te preocupes. Eso también en el tabulador que nosotros hacemos a la hora de hacer un presupuesto antes de trabajar con nuestros clientes, hacemos eso. Eh, y yo personalmente me encargo de que tengamos los números, vemos qué onda y de ahí sacamos el costo de adquisición de cliente y el porcentaje que representa eso en tu primer ticket, que eso es lo más importante. Ese es el primer ticket. Porque si ya lo ves en el costo de vida del cliente, obviamente ese costo puede ser significativo. Entonces no hay ningún problema con esa situación. Entonces solamente tienes que saber muy bien cuáles son tus números. Igual, ya sabes, puedes mandarme mensaje y agendemos una llamada para que no tengas ningún problema con eso y te voy guiando paso a paso. El siguiente punto también es bien importante que es tener una claridad más sobre tu diferenciador. Más allá del precio, saber cuál es tu diferenciador más allá del precio. Porque si no sabes cuál es esa a partir del precio, puede ser algo tan sencillo como la atención al cliente, el stock, la velocidad con la que atiendes, no sé, ¿no? La facilidad que tienes de generar ciertas cosas. Bueno, eso es un buen diferenciador, ¿sabes qué? Pues yo te puedo prometer esto, que sea real y tangible, porque si no, vas a perder tu reputación y tu reputación también es importante, no solo como vendedores, sino como empresa. Entonces, muy importante que tengas ese, eso en consideración. Ahora, el siguiente punto es eh, saber cuánto te cuesta atender a un cliente. No, ya no solamente la adquisición, sino cuánto te cuesta atenderlo. O sea, de tiempo y en dinero. O sea, si necesitas irte a otro lado para poderlo identificar, para poderlo atender, tienes que meterlo eso en tu precio también. Entonces, eso es también saber cuál es tu costo, ¿no? Porque, por ejemplo, también el otro día estaba ayudando a un chico que está empezando a, a hacer su consultorio de nutrición, un nutriólogo. Y pues bueno, o sea, básicamente el costo de dar consulta pues es de
de producción de dar consulta es casi como de 47 pesos o 40 pesos versus 750 pesos que cuesta la primera consulta, ¿no? Entonces, es algo bastante considerable y esa es la bondad de los servicios en línea, ¿no? Que es bastante rentable, al menos en los primeros meses, ya cuando no te saturas o te sobresaturas de personas que necesitan todo esto. Entonces, sí es muy importante que sepas el costo de el costo de atender a un cliente. Otro punto es, tu presupuesto está destinado a crecer y no solo a apagar fuegos, porque muchas veces necesito resolver este problema para ayer. Y ese problema debe de estar, si no dentro de un presupuesto de emergencias, eh, puedes aprenderlo a predecir con ciertas matrices de riesgo que puedes llegar a realizar si mides o si empiezas a ver todo lo que es la experiencia o el viaje del usuario a través de lo que es la compra de tu producto o servicio. Entonces ahí empiezas a ver ciertos riesgos y puedes decir, ok, aquí tengo un problema que no había atendido y me está provocando pérdidas tanto de clientes como de dinero. Y que al final de cuentas perder clientes se traduce en dinero. Pero bueno, eso es bastante importante. Entonces, si tú estás teniendo este tipo de problemas, lo más importante que necesito que sepas es que todo tiene solución. No importa en qué punto estés, siempre puedes tener una solución táctica. Lo más importante es que mantengas la calma, que no te juzgues y que empieces a tomar acción sobre de estos puntos. Yo creo que ahorita ya con estos puntos te va a quedar muy claro que necesitas empezar a tener una mejor visión de tu negocio y no nada más es vender y vender y vender y vender y vender, sino también ya empezar a establecer metas. Eso le va a dar profesionalismo y ya no vas a ser un emprendedor como cualquier otra, perdón, sino que ya vas a ser alguien que es profesional. Y si quieres llegar al siguiente nivel, necesitas ser profesional. No, ya basta de jugar y tener jueguitos, de hacer estos castillos en el aire de que pues nada más lo soluciono con ventas, lo soluciono con marketing, sí, pero si todo si tu mochila es un desmadre, pues ahí te encargo. Entonces, de verdad empiezas a hacerlo y si no sabes, de verdad, si no sabes por dónde empezar a hacer tus números, al menos permíteme darte la oportunidad, dame la oportunidad de ayudarte al menos a saber qué es lo que puedes hacer con este costo de marketing, porque lo podemos analizar y si no sabes en dónde, cuál es el problema, igual también échanos un mensaje con las preguntas que te hacemos, bueno, con las preguntas que te hago yo, porque en este caso yo los estoy atendiendo ahorita. En las preguntas que yo te hago, yo me encargo de que nos empecemos a plantear las áreas de oportunidad que tienes y con eso pues es más que suficiente para que digas, ok, sí necesito hacer esto porque no estoy midiendo tal cosa, ¿no? Entonces, pues listo, ya ahora ya lo sabes, ya tienes tus puntos de vista. No quería dejar pasar esta reciente experiencia que había tenido sin grabártela en un video largo. Sé que tal vez puede llegar a ser un poco duro, pero es tough love. Entonces, pues ya lo sabes, si este video te gustó, por favor regálame un like, un comentario y suscríbete a mi canal y los fragmentos ya saben dónde van a estar en todas las redes sociales, como el de las páginas web y nos vemos en el que sigue. Peace out.